Gracias por acompañarnos. Yo he venido a acompañarle hoy a nuestro pregonero 2013, ya que mañana voy a estar, que me voy de boda, y voy a dejar que la presentación la hagan Pepa y luego dará unas pinceladas también Lucía, ya que yo de vez en cuando fallo, me estoy arreglando los dientes y voy a bajar una escopeta a feria, se me escapa el aire, así que disculparme y un gran aplauso para nuestro paisano. Buenas tardes. Para mí es un honor presentar a un hijo del pueblo. Jesús Delgado Lorenzo nació en el 1964 en Alcubillas, hijo de Abundio y Consuelo. A los 7 años se trasladó a Cataluña con sus padres y hermanos. En el 1989 ingresó en la Policía de Barcelona, donde se especializó en seguridad ciudadana e investigación, trabajo que compaginó en la Escuela de Derecho y Gestión de la Seguridad en la Universidad Autónoma de Barcelona, con los estudios de grafólogo policial, en la Escuela de Doctorado del Hospital de Sant Pau de la Santa Creu, como es catalán, él lo diría mejor, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es grafólogo forense en los juzgados y tribunales de Cataluña, profesor de grafología forense e investigación de la Universidad de Girona, profesor de la grafología e investigación de la Escuela de Policía del Gobierno de Cantabria, profesor de grafología forense e investigación de la Escuela de Policía de Valencia y asesor técnico policía de la Policía Urbana de Barcelona, de la Policía de Figuera, Girona y de otras entidades públicas y privadas. Su libro, con el que lleva el nombre Alcubillas en cada presentación y en cada información de prensa o televisión. El título es Cristóbal Colón, su origen y vida, investigación con técnica policial, es que se ve muy mal, yo leo muy bien, del siglo XXI. El libro que resuelve el enigma del lugar del nacimiento del almirante 520 años después de su muerte. Es un trabajo de investigación que nos muestra los rasgos de la personalidad y el lugar del nacimiento de este almirante a través de los análisis de documentos históricos. La obra analiza el perfil del descubridor mediante la aplicación de los procedimientos en grafología forense, policía sobre perfiles de personalidad. Se analiza los escritos para llegar al conocimiento sobre la autenticidad o no de los documentos que hasta la fecha no se había dado por validez. Le doy las gracias en nombre del señor alcalde, de la corporación y el pueblo entero, y en nombre mío. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, nuestro paisano ha estado haciendo también unas entrevistas, aparte de para promocionar su libro, para dar también a conocer el pueblo. Entonces ha hecho una entrevista para la cadena SER y cadena Dial, que la sacarán pues la semana próxima y harán una publicación digital. También para los periódicos Lanza Digital, Jaraír, para Radio Surco y La Tribuna, que mañana pasarán una nota de prensa y luego las fotos que se hagan esta tarde se editarán el sábado próximo. Y bueno, pues darle las gracias porque gracias a él pues también se está conociendo el pueblo. Muchas gracias. Bueno, pues lo que os decía, llevo muchas presentaciones y por mi trabajo me enfrento a gente muy complicada y no me corto nunca, pero hoy le he dicho antes a Pepa, digo, me voy a tomar una pastilla para los nervios, digo, pero si me quedo dormido va a ser peor, o sea que no se lo como un pellizquito.
Bueno, pues eso, estoy encantado de estar aquí y poder este año hacer el pregón de las fiestas, porque bueno, es mi pueblo y lo llevo en el alma y así quiero que sea. Y de hecho, lo que decía Pepa, para mí hubiera sido muy fácil poner Barcelona, Jesús Delgado. Y en todas las entrevistas desde que salió el libro siempre he puesto Alcubillas, Ciudad Real, 1964, Jesús Delgado Lorenzo. Eso conlleva que en todos los sitios, pues está ahora, si buscáis por internet y buscáis la historia de Cristóbal Colón, que ahora os explicaré, ya aparece Cristóbal Colón vinculado a Alcubillas, lo cual es muy curioso porque hace poco en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, en la cual tengo que estar en un par de meses para una presentación, me hizo mucha gracia porque me llamaron de allí de la Facultad de Ciencias Policiales e Investigación y me llamó una de las personas que estaba allí preparando la conferencia y dice, es curioso, dice, porque Alcubillas está en la ruta del Quijote. Digo, sí, digo, somos hidalgos. Y bueno, es curioso que estén buscando el nombre del pueblo donde nací, el nuestro, lo cual pues para mí es un orgullo. Bueno, os explico qué es el libro. El libro es una investigación policial. De hecho, por cierto, al final el que quiera hacer preguntas de lo que digo podrá hacer preguntas. El libro es una investigación policial. De hecho, yo como policía científico, mi trabajo es resolver casos. Por ejemplo, ahora os sonará mucho el tema del Bárcenas. Pues más o menos mi trabajo es ver los documentos, si los ha escrito una persona, si no los ha escrito, o también el hecho de, por ejemplo, cuando hay gente que ha muerto y ha dejado notas, suicidios, determinar si han sido forzados, si han sido manipulados o el estado de esa persona. Aparte de eso, pues bueno, cualquier otro tipo de documentos a nivel de terrorismo islamista, cualquier documento que aparezca amenazador contra personas. Ese es mi trabajo, aparte de la falsedad documental. A cualquiera que le roban la identidad, como está pasando ahora con el DNI, pues determinar si realmente a esa persona le han falsificado la firma o los documentos. ¿Se oye poco? ¿Sí? Vale. Entonces lo que decía, la grafología forense pues es el ámbito de investigación de documentos y cualquier, incluso la moneda, la falsificación de moneda. Ese es mi trabajo policial. Como ya he dicho, también doy clases de investigación en la universidad para los jefes de policía que tienen que asumir los cargos de investigación. Lo que os decía, el libro se divide en dos partes, es decir, parte de una base de que hoy día pues cualquier persona denuncia la desaparición de otra persona. La policía pues se pone a investigar, se pone a trabajar y para llegar a la conclusión de qué ha pasado con esa persona y dónde ha ido a parar. Y eso es la investigación. Lo que pasa es que este libro habla de una persona que murió hace 520 años. Es decir, la historia de Colón siempre ha estado llena de misterio. De hecho, todos los que participan en el descubrimiento están perfectamente identificados con quién se casaron, dónde vivía, quiénes eran, absolutamente todo lo de su vida. Pero de Cristóbal Colón no se sabía nada más, que se llamaba Colón, que llegó un día a lo que es a la corte española de la época. Porque en aquella época lo que era España o la península ibérica eran una serie de reinados, el de Navarra, el de Castilla, o sea, era una serie de reinados, no existía ni Cataluña, ni existía Madrid, ni existían, eran unos reinados, ¿no? Y entonces la historia dice que este señor en aquella época llega a la corte y le dice a los reyes católicos, de hecho la reina Isabel fue la que patrocinó el descubrimiento, y llega y les dice, oye, voy a hacer un descubrimiento de un nuevo mundo, quiero que me deis barcos, quiero que me deis dinero, no sé, lo que ahora serían miles de millones de euros, ¿no? Y en aquella época, pues la historia dice que sí, que solo con el nombre y sin preguntarle nada más, pues cogen y le dan todo lo que le dan y él se marcha y luego vuelve con lo que vuelve. Eso es increíble, o sea, no se puede creer, ¿no? Y también os quiero contar una anécdota. ¿Cómo empezó lo del libro? Porque si no, no me lo va a preguntar nadie, ¿no? No. Pues entonces lo digo yo. El libro empezó una noche, fue muy curioso, porque estábamos haciendo un control antidrogas debajo del monumento a Colón, al final de la Rambla de Barcelona, al lado del puerto, estábamos haciendo un control antidrogas y fue muy curioso, porque bueno, cuando montas un control antidrogas, pues al final acaba pasando algo y esa noche tuvimos que correr, bueno, hubo una actuación policial, yo casi me caigo al agua, en el mar. Y cuando vuelvo con un detenido, pues se bajaron de un coche, cada uno corriendo para un lado, y yo salí del puerto para el que estaba la estatua de Colón. Lo cojo al tío, lo pongo suelo revolcados, bueno, cuando ya lo puedo esposar, y bueno, y me dio una de galletas que no os podéis ni imaginar aquel, ¿no? Pero bueno, cuando ya lo tengo esposado, lo subo para arriba, nada, me estamos metiendo en el coche y me dice un compañero, dice, gírate con cuidado, dice, pero hay un tío subido ahí,
que no hemos identificado. Claro, yo todo asustado ya con lo que había pasado y me miro al monumento y digo, me sorprendió. Y en aquel momento pensé, digo, oye, pues sería bueno identificarlo. Y ahí empecé a buscar y bueno, han sido 4 años de investigación en distintos archivos, el de la Duquesa de Alba, el archivo histórico de Colombino, el de Sevilla, en la Catedral de Barcelona, los documentos que existen en la catedral que ahora os comentaré, y luego el de la Biblioteca Nacional de Cataluña, que hay un documento que es extremadamente curioso que también os contaré. El libro al final lo que hace no es una teoría, yo no soy historiador, soy técnico policial. El libro lo que hace es una prueba. Yo si tengo que ir hoy día al juzgado con una prueba contra alguien, tengo que llevar un documento que el juez admita como bueno. Eso es el libro, es una prueba. De hecho, es por lo que ha tenido la repercusión que ha tenido, pero no solo aquí, sino en Estados Unidos, en México, en Francia, en Italia, en todos los sitios, porque son pruebas policiales y hasta la fecha a nadie se le había ocurrido, solo a uno de Alcubillas, decir, bueno, pues voy a buscar la información a nivel policial para demostrarlo. Y documentos que hasta la fecha no habían salido a la luz pública salen en este libro. Con lo cual, pues bueno, como cosa curiosa, el mes de septiembre me dan la... No pasa nada, suele pasar. En el mes de septiembre me dan la medalla al mérito de la ciudad de Barcelona. Y también aparecerá Jesús Delgado Lorenzo Alcubillas. Entonces os cuento, la historia de Colón es esa. El libro hace 2 partes de la investigación y la primera parte, lo que hago en el libro, porque claro, a nivel policial, si te denuncian algo, lo que tienes que hacer es buscar las pruebas, quién es esta persona, qué hacía, cómo vivía, con quién se relacionaba. Y esa es la parte primera del libro, es decir, buscar todas las vinculaciones, amigos, los hermanos Pinzones, dónde vivían, dónde se movían. Pero claro, resulta que te pones a buscar esa información y la información que aparecía de Cristóbal Colón era cero, absolutamente cero. En cambio, los hermanos Pinzones se sabe que estaban en el Mediterráneo, que tenían un barco, que luego participa en el descubrimiento. Se sabe que uno de los hermanos Pinzones muere ahogado, que se casa con tal, que tiene tantos hijos, y de Cristóbal Colón absolutamente nada. Entonces, la investigación me lleva a buscar una serie de documentos que os voy comentando. Lo que tiene es que hoy en día es muy fácil hacer una investigación de cualquier persona, porque lo tenemos aquí, podemos buscar. Pero claro, sitúate 520 años después, tuve que investigar cómo vivían, qué era lo que comían, qué bebían, qué enfermedades padecían, porque según el tipo de enfermedades degenerativa que tengan, afecta a la escritura. Con qué elementos escriturales escribían. Escribían con plumas, escribían con tintas, que las tintas se hacían de óxido ferroso. O sea, tuve que investigar todo eso. De hecho, ahora os voy a enseñar, Ramón tiene un documento que os va a dejar. Os ruego, por favor, que no lo saquéis de la funda, porque vais a tocar un documento con 400 años de antigüedad. Quiero que lo vayáis viendo para que veáis lo que es el documento de la época, cómo se escribía. O sea, hay que coger esos documentos, hay que analizar el tipo de papel, hay que analizar el tipo de escritura, la presión, la inclinación, porque todo eso nos da unas pautas de comportamiento. Y en ese documento lo vais a ver, es un documento, pues ya os digo, de 400 años de antigüedad, en el cual veréis un poco la idea. Fijaros también que en la primera página, arriba del todo, tiene la cruz de Malta, es una cruz. Eso era porque en aquella época existía la Inquisición, y el inquisidor era Torquemada, que era el confesor de la reina Isabel. Y en aquella época, para que penséis que Colón es imposible que llegase a la corte y dijera eso, a Galileo Galilei, el que habló de que la Tierra no daba vueltas o sea, el Sol no, la Tierra no era el centro, sino que era el Sol. Lo intentaron quemar en la hoguera. Lo que pasa es que el Papa de la época, que curiosamente en la época de Colón era Alejandro VI, que era el Papa de los Borgia, que era valenciano. O sea, que la historia está muy vinculada a la época de España de la época. Bueno, pues la crucecita que se ponía arriba era porque si tú escribías un documento y no ponías la crucecita esta, estabas incitando al diablo. Y lo más fácil es que hicieran una hoguera en la plaza del pueblo y te quemasen, que era lo que hacían. Entonces imaginaros que llegase un iluminado como Cristóbal Colón y dice, no, me llamo Colón. Bueno, se llamaba Joan Cristófol Colón Bertrán. Traducido sería Juan Cristóbal Palomo Bertrán. Ese es el nombre original de Colón, que además está en uno de los documentos que encontré. O sea, que si te quemaban por decir que la Tierra no era redonda, pues imaginaos ya decir que había un nuevo mundo, ¿no?, para descubrir. O sea, como que no podía ser.
Entonces, una vez que se investiga todo, los medios, las enfermedades degenerativas, tenéis que pensar, por ejemplo, que en aquella época, en un barco, los medios que utilizaban para conservar los alimentos eran pésimos, o sea, eran salazones, las aguas iban en barriles de madera, que al cabo de pocos días, pues bueno, aquellos barriles se pudría el agua. De hecho, hay narraciones que vienen en el libro de que el agua estaba podrida. Y para evitar eso, lo que hacían era beber muchas bebidas alcohólicas, ron y bebidas de este tipo, y vinos. Y uno de los problemas que había en aquella época era la alcoholemia. Las alcoholemias eran brutales. También había las enfermedades del sífilis, que afectaba a la forma de escribir, a la forma de razonar y de pensar. Entonces, imaginaos, cuando ya te pones en esa situación a nivel de cómo vivían en aquella época, es cuando ya puedes empezar a desarrollar el documento que veis. Puedes empezar a entender cómo escribían, por qué lo hacían de esa forma y cómo se expresaban. Otra parte del libro, una vez que tenemos esto, lo que hago es que hay unos documentos originales de Cristóbal Colón, que son las cartas que escribe a su hijo Diego, que están en el archivo histórico que os he dicho, del Colombino en Sevilla y de la duquesa de Alba. Son las cartas que escribe a su hijo Diego en 1498, en el cual pues él se dirige a su hijo y le dice una serie de cosas. Esas cartas, a nivel policial de hoy en día, es un documento indubitado, es decir, un documento que no tengo duda. Cualquiera de vosotros escribió hoy en día un papel y ese documento es el que a mí me sirve para demostrar si el otro documento lo has hecho tú o no lo has hecho. Pues esas son las cartas, y a partir de ese documento lo que hago, lo que se hace hoy en día, por ejemplo, para personas a nivel judicial, otro de los trabajos que hago es personas que están incapacitadas, que no pueden expresarse, se les pide que escriban cualquier cosa, da igual lo que escriban, que hace sol, que llueve, lo que les dé la gana, no tienen por qué pensar en lo que escriben, pero según el tipo de escritura, la velocidad, la presión, la inclinación, nos da unas pautas de su estado emocional, y eso es lo que los jueces hoy día determinan también para dar una custodia o para quitar unas potestades a una persona. Esa es una de las formas que se utiliza. Y luego hay otra, a nivel en el tema de separaciones de menores, otro de los trabajos que realizo es, a un menor no se le puede interrogar, no se le puede preguntar, oye, ¿te gusta más tu padre o te gusta más tu madre? Porque existe un parámetro a nivel judicial que es la alineación parental. Es decir, cuando hay una separación, cada uno de los cónyuges intenta motivar a ese hijo para que esté con ellos. Entonces se le pide al niño que dibuje a la familia. Oye, se dice al niño, dibújame a la familia. No se le pregunta ni por el padre ni por la madre, pero por la posición que pone al padre, si le coge de la mano, si lo pone más alejado, si lo pone al lado izquierdo. Todo eso está comprobado científicamente, son pruebas judiciales, que con eso podemos nos da a entender el niño con quién se relaciona mejor y con quién está mejor. No el que más le presiona para que cuando le pregunte la psicóloga diga. Pues esos son los trabajos que se hacen. Entonces, con esos escritos, yo lo que he hecho ha sido coger las cartas de Cristóbal Colón y analizar lo que hoy día a nivel policial hacemos, cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba. Y Cristóbal Colón, Joan Cristófol Colón Bertrán, era una persona extremadamente tímida. De hecho, esto que estoy haciendo ahora, que a mí ya me está costando él, no lo podría hacer. Y fijaros lo que hizo. También en el análisis sale que era una persona muy cariñosa con sus hijos, muy sentimental. Y a pesar de que era lo que era el almirante, él nunca firmaba como Joan Cristófol Colón Bertrán, firmaba como el almirante. Imaginaos lo que es firmar como el almirante, es decir, en aquella época que no había los medios de comunicación, realmente él se permitía decir, soy el almirante, o sea, era una persona extremadamente importante. Y al final os contaré por qué toda la historia de la ocultación y lo entenderéis perfectamente. Entonces, con ese documento, una vez que se ha hecho el perfil de Cristóbal Colón, de su escritura, de cómo pensaba, ya tengo el perfil escritural de él. Y entonces viene la segunda parte del libro. La segunda parte del libro, aparte de la personal, es la que encuentra los documentos policiales que han revolucionado y que ha hecho que tenga el éxito que tiene el libro. Y es que hay un documento, que es el documento del mayorazgo. El documento del mayorazgo, lo que hoy día es el testamento de cualquier persona. Ese documento es con el que los genoveses, los italianos, que por cierto, están contentos los italianos con nosotros, con las cubillas. Más vale que no les ha gustado mucho que les hayamos quitado a alguien de este tema, pero bueno, es lo que hay y así será. Entonces, lo que se hace con este documento del mayorazgo es que él dice que siendo yo, textualmente está puesto así en el castellano de la época, dice, siendo yo genovés, que nadie lo desdiga. Y dicen los italianos, si él en su testamento dice que era genovés, pues no lo vamos a decir. Entonces todo el mundo, la comunidad científica, asume que este señor era de allí y no pasa absolutamente nada.
Pero claro, yo tengo las cartas de Cristóbal Colón y soy forense policial, con lo cual puedo determinar si ese escrito de ese documento lo ha hecho él. Y el documento no lo ha escrito él. Es cierto que en aquella época había monjes que eran escribanos, que podían escribir el texto, pero todos los que estamos aquí en aquella época y ahora sabemos que el texto lo puede escribir quien quiera, pero la firma tiene que ser vuestra, porque si no, no da fe del documento ni validez. La firma tampoco es de Cristóbal Colón, con lo cual ese documento a nivel científico ha quedado demostrado que es inválido. O sea, Colón no hizo ese testamento. Ya se sospechaba que era una falsificación, pero ahora con las pruebas policiales ya se justifica. O sea, que ya tenemos un documento que dice, oye, lo que dicen no es cierto. Luego hay un documento en la Biblioteca de Cataluña, que es el libro de heráldica de la época, el libro de heráldica de las familias nobles del reinado de la época, no de Cataluña, sino las que estaban allí, porque no existía, Cataluña no existía como tal, ni Barcelona, ni la forma de distribución geográfica de ahora. Y entonces, en este libro es muy curioso, además aparece en el libro, había una familia que se llamaba Coloma. Coloma es palomo o paloma, ¿vale? Había una familia que se llamaba Coloma. Y entonces, la letra A de final de la A, Coloma, la A, es una letra añadida. Y ese es mi trabajo, ver cuándo se añaden letras y se falsifican documentos. Eso quiere decir que si le quitamos la letra A es la familia Colón. Y es otra falsificación que está acreditada que se hizo para ocultar que no existía esa familia en Barcelona de la época. Lo curioso es que al final del libro estaba lo que era el índice, toda la falsificación se ve perfectamente como han falsificado los escudos de heráldica, como lo han falsificado todo, y al final el falsario, ¿veis? Estos son los escudos más o menos, y este es el índice. Y al final, en el punto 52, donde tenía que haber puesto una A, sigue estando Colón. O sea, la familia Colón, no la familia Coloma que intentaron disimular. O sea que ya tenemos dos documentos de la época que nos dicen que sitúan al almirante allí. Luego, en la Catedral de Barcelona existe el archivo que se llama de Foix i Sens, Fonts y Moratins, en el castellano de la época. Moratins eran los que moraban y el censo, o sea que lo que encuentro es el documento del censo de la época. Y en ese documento del censo de la época aparece que el abuelo de Cristóbal Colón era un banquero que fundó el Hospital de Sant Pau y la Santa Creu, uno de los hospitales más importantes de ahora. Lo que pasa es que no lo fundó como está, sino que conserva el nombre, y en ese fue donde estudié yo medicina legal, que ahora también tiene una facultad de medicina forense. Y este es el que lo monta, y su abuelo vivía en la plaza San Felipe Neri, que es una iglesia que era donde estaba la antigua sinagoga de los judíos y tal, pero bueno, eso es un poco más de historia. Y Joan Cristòfol Colom Bertran vivía en el carrer dels Mirallers, la calle de los espejos, de los que hacían espejos o miralls de la época, que está justo al lado de la Basílica de Santa María del Mar. Y esos son documentos de la época, del ayuntamiento de la época, aquí el alcalde, del momento en los cuales pues, había una persona que se llamaba Joan Cristòfol Colom Bertran, que era marinero, que era almirante. O sea, esos documentos hasta la fecha nadie los había visto. O sea, cuando yo empecé a investigar esto me quedé muy sorprendido. Digo, bueno, ¿por qué todo el mundo sigue si estos documentos estaban en el archivo? De hecho, en 1939 un notario, Michán de Doblans, ya encontró el documento, hizo una referencia diciendo, ojo, que hay un padrón municipal de habitantes que dice que había un almirante que se llama Joan Cristòfol Colom Bertran en Barcelona. Pues nadie se había fijado, entonces la revolución del libro viene por ahí. Y van apareciendo estos documentos y al final la conclusión básica del libro es que tenemos unos perfiles de la persona, de cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba 520 años después. O sea, entrar en ese razonamiento es encontrar pues, detalles muy curiosos de la vida de una persona. Y luego los documentos científicos que acreditan todo lo que hubo. ¿Y por qué se ocultó? ¿Por qué se ocultó la nacionalidad de Joan Cristòfol Colom Bertran? Muy sencillo, porque en la época, cuando él se marcha, cuando él le dice a la reina, oye, voy a buscar una nueva ruta de las especias, yo estoy convencido, después de haber estudiado tanto el tema, que él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que en los mapas antiguos, si habéis visto algunos, se ve lo que es el mar y al final hay una catarata y un monstruo que se traga todo lo que llega.
Él sabía que no, él sabía que la Tierra era redonda y que había algo más. Él tenía claro que no iba a buscar una nueva ruta. Lo que pasa es que, claro, si se le ocurre decir que va a hacer una ruta del descubrimiento, pues igual hasta el final lo queman. Porque él era de una familia noble de Barcelona y hay un documento que es las capitulaciones de Santa Fe, que es el documento en el cual él pacta con los reyes católicos lo que le van a dar por lo que él descubra. O sea, él ya sabía que iba a un descubrimiento. Y en ese documento él le pide a los reyes que le den el 10% de todo lo que encuentre más el virreinado. Es decir, a la práctica, ser el rey de las tierras que descubra. Entonces él se marcha y vuelve con 3 barcos cargados de oro, plata, bueno, viene con las riquezas inmensas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ven todo el potencial que tiene, más luego las siguientes expediciones que se hacen, las 3 siguientes, se dan cuenta de lo que está viniendo de allí, las intrigas de la corte, los movimientos que había, más o menos como hoy en día, ¿no? Para que nos entendamos, todos los movimientos que había de dinero, de intereses, hacen que a él la obligación de la época para ser virrey es que tenías que pertenecer a una familia noble, y además de pertenecer a una familia noble, tenías que ser del reino, de los reinos de España de la época. Entonces, claro, cuando ven con todo lo que viene, los intereses, al final dicen, bueno, pero a este le vamos a dar todo esto. Y entre los nobles y la corte y tal, preparan la ocultación de la identidad de Joan Cristófol Colón Beltrán. Y ese es el verdadero motivo por qué no se le conoce y por qué estaba tan oculto. Porque al final lo que hacen, tenéis que pensar que Cristóbal Colón muere pobre y encarcelado. Y sus hijos, 100 años después de la muerte de él, ¿vale?, y descendientes, luchan contra la corte y la corona para conseguir que se le den los legítimos derechos que a él le pertenecían, el 10% y el virreinado, que nunca se lo concede. Y en esos 100 años es cuando todos los documentos de Cristóbal Colón se rehacen, menos las 2 cartas de él, el documento del mayorazgo se hace, los libros del descubrimiento se cambian, o sea, se le cambia todo para hacerlo genovés. ¿Y por qué lo hacen genovés? Porque los puertos más importantes de la época eran el de Génova y el de Barcelona. Tenéis que pensar que en la época de 1492 en Barcelona estaban las principales aseguradoras navieras que habían en el mundo. O sea, eran unos puertos los más importantes. Y entonces, como estaba todo vinculado, dice, bueno, si lo hacemos genovés es muy sencillo. No es español, ha mentido a la corona, y al mentir a la corona nos encontramos con una persona que no le podemos dar ni el virreinado ni le podemos dar lo que pertenece. Y ese es el verdadero motivo por qué se oculta todo. Y eso es lo que aparece en el libro, y esa es la investigación, y eso es lo que está creando todo el movimiento que está viendo a través del libro. Y bueno, y también deciros, ya he acabado con la presentación, también deciros que estoy con un segundo libro de investigación, que como salga bien, bueno, ahora ya, por mi parte, estoy luchando porque Alcubilla salga más, pero en este segundo libro, si sale, realmente va a ser más sonado todavía. En este me estoy metiendo con los ingleses. Me voy a Londres en un par de semanas para ver si encuentro los documentos. Los voy a poner bonitos. Bueno, pues ya he acabado la presentación. Espero que os haya gustado. Pues muchas gracias por venir, y si alguno tiene alguna pregunta a nivel histórico o que quiere que le aclare algo, pues bueno, encantado de poder responder. Para acceder a las bibliotecas y a toda la información, ¿qué has necesitado? ¿Un permiso? Te comento. Perdona, fotógrafo, ¿puedes hacer una del público que se vea bien, a ver si lo sacamos a todos en la prensa? Gracias. Para acceder a las bibliotecas, en este caso, es extremadamente complicado. Piensa que se tiene que ir, te tienes que acreditar. En este caso yo lo tuve más fácil por la condición de lo que soy, ¿no? Pero una vez que te has acreditado, te citan un día concreto en una sala que es toda blindada, con cámaras de seguridad, personal armado, y te sacan libros de la época que valen una cantidad de millones impresionantes. Y entonces, con unos guantes blancos, ¿vale?, y una persona al lado y otra aquí al lado, tú puedes ir moviendo las páginas y anotando lo que quieras, pero no puedes hacer nada más que eso. O sea, es muy complicado, pero los puedes visitar todos los archivos. De hecho, son públicos. Todos los archivos. Esa es la forma de hacerlo. Tú entras a cualquiera, te identificas con tu DNI y tal, te darán día y hora y te explicarán cuáles son los procedimientos de seguridad. Y antes te investigan.
porque han habido muchos robos de documentos. Antes había muchos robos, había gente que se llevaba páginas, destrozar una página de un libro es una borrada. De hecho, el documento que tenéis por aquí es un documento mío propio y es uno de los documentos que, bueno, lo he traído con mucho cariño, pero es de los que también se miran con lupa. Había una pregunta más por aquí. Muy buenas tardes, Jesús. Hola. En primer lugar, enhorabuena por tu libro, por dar a conocer pues Alcubillas a todo el mundo. Muchas gracias. Yo personalmente me enteré por una amiga de aquí del pueblo, por Charo, por Sí. su página de Facebook, y me resultó muy curioso y muy interesante. Sobre todo por la osadía que has tenido de elegir a este personaje histórico, que es de un gran calado, sin lugar a dudar. Y bueno, mi pregunta es que cómo un agente, entre comillas, de la policía, vinculado más con las ciencias y tal, que con las letras, pues encara un poco pues lo que es el tema de la paleografía, que supongo que has tenido Sí, que estudiar mucha paleografía, cartografías, para situarte lo que es en el contexto de los Reyes Católicos, de Cristóbal Colón, y que no es fácil porque pues yo personalmente he estudiado varias cosas de ese tema. Yo soy historiadora del arte y pues me sé que gustaría es luego muy hablar contigo. complicado, sé que es muy complicado ese tema de la paleografía y la numismática en general. Exacto. Bueno, pues ante todo, ¿por qué me decidí esto? Porque soy de Alcubillas y somos muy licenciados, ¿no? O sea, eso ya de entrada, o sea, es ir a saco. Aparte de la broma, también quiero decir lo que has dicho, es curioso, pero Charo, todos sabéis la que es Charo, pues bueno, está haciendo un trabajo fantástico. De hecho, ella se enteró de lo del libro a través de otros foros que habían en Castilla-La Mancha, que hablaban de que uno de Alcubillas había hecho el libro. Ella lo publica, se pone en contacto conmigo y a partir sale de ahí. O sea, está haciendo una labor, alcalde, toma nota, y concejales, está haciendo una labor estupenda, ¿eh? Tiene una página en la cual lo publica todo y ha publicado la entrevista. Fantástico. Lo que te decía, o sea, yo entré en la policía en 1989, 1990, ¿vale? Durante el 92 estuve en una unidad especial de intervención en los Juegos Olímpicos, pero yo ya en aquella época, ahora cuando sales en la policía, allí en cualquier sitio te obligan a estar un año en la escuela de policía, y en Barcelona te obligan a estudiar la historia de Barcelona, las calles, los monumentos, para que cuando venga alguien pues pregunta a un policía: ¿esta calle por qué se llama Balmes? ¿Por qué este señor era tal? ¿O por qué está...? Bueno, pues ahí fue donde empecé a ver un poco la historia. Y yo me lo maduré, y de hecho tengo mis agendas, las agendas de muchos años, que pone escribir el libro de Colón, escribir el libro de Colón. Cada año cuando cerraba agenda me pasaba al otro, escribir el libro de Colón. Y 4 años atrás empecé con el libro de Colón. Y realmente es lo que dices, es un mundo. O sea, tenéis que imaginaros, yo, si alguna vez vais a Barcelona, aparte de llamarme, estaré encantado, lo digo de corazón, de veros y de poder llevaros. Santa María del Mar, el barrio de la Ribera de Barcelona, es el barrio más antiguo, es donde está la Santa María del Mar, no sé si lo conoces. Es precioso y se conserva el espíritu de la época. Pues ir allí a pasear muchos días de invierno, muchos días ir a la catedral, entrar en una catedral que es preciosa, ir a los archivos, pasear por dentro, por la zona privada donde estaban los monjes, y estar horas sentado, pero sentado en el jardín, en invierno, mucho frío, y estar viendo, pues imaginándote cómo se movía. He hecho la ruta de los monasterios del Cisterns de Cataluña, en los monasterios que hay allí, que son preciosos. Y he estado con los monjes y he pasado noches como los monjes allí puedes hacerlo, das luego una propina y puedes dormir con ellos, no con ellos, sino en las mismas condiciones. Sé que uno es guapete, pero vamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, acabo. Ah, ¿que no has terminado? No he terminado. Entonces, tienes que ponerte en ese momento, y tú como historiadora lo sabes, o sea, tienes que asumir cómo se vivía y cómo se era. Y luego la investigación de documentoscopia, bueno, han sido 5 años de estudios, he hecho medicina legal, he hecho documentoscopia, he hecho todo, y la experiencia pues me lleva a poder rehacer esto de una forma. Espero haber contestado. Sí, perfectamente. Gracias. Dígame usted. Gracias, me toca a mí ahora, ¿no? Ahora le toca a usted. Oye, ¿tú sabes por qué comemos patata en España? ¿Quién la trajo? Cristóbal Colón. Pues no lo has dicho. Mira qué sencillo, ¿eh? Y además es vergonzoso porque siempre hago la misma broma. Trajo oro, plata y la patata. Pues te has olvidado. Pues, ¿tú has estado ya en otra conferencia mía o qué? Porque me has dado
Me has dado el medio. No, es que digo, joder, ha traído oro, ha traído dinero, pero patatas comemos por él. Se las trajo de América. Y la trajo, ¿sabes, sí no? es cierto, es curioso, pero él trajo la patata, trajo el tomate, trajo el maíz, trajo mucho de lo que hoy día comemos. O sea, es que Cristóbal Colón, fijaos lo que hizo, para que entendáis el movimiento que tuvo cuando llega Colón con los barcos. O sea, trajo plata y oro, pero hoy en día era como traer la marca de la Coca-Cola, como traer la NASA. O sea, cuando llegó a España con eso, bueno, fue brutal. De hecho, hoy día se siguen encontrando barcos hundidos con una cantidad de tesoros enorme. O sea, eso fue lo que hizo Colón. Y claro, las intrigas de la corte, como más o menos hoy en día, y no señalo a nadie, ¿no? Pues conllevaban a que todo el mundo se quedaba, se cogía, que a ti no me interesas y tal, y a Colón, pues al final pudieron con él. Dígame. Hola. Quisiera saber si en los estudios que usted dice los hijos... De tú, que somos paisanos. Hazme el favor. Los herederos, los hijos... Perdona, no te entiendo. Los hijos que tuvo Colón, que este no está muy claro. Los hijos que tuvo, bueno, es que Colón se casó en varias ocasiones, pero oficialmente estaba su hijo Diego y el otro hijo que tenía, que ahora se me ha ido el nombre, eso es por culpa de los nervios. Sigo. No, su hijo Diego. Había dos hijos, que se casó con Felipa de Morit, que era la portuguesa, que se casó con él, y esa es oficialmente su mujer y sus hijos. Lo demás que tuvo, yo no he entrado porque, como os digo, es un libro técnico-policial científico. Y como es un libro técnico-policial científico, yo no entro en las teorías, entro en los documentos que puedo certificar. Y los documentos que existen de la época es que este señor estaba casado con Felipa y que tenía dos hijos, y que esos hijos son los que hicieron, pues bueno, la herencia. Lo demás son, igual que, por ejemplo, Cristóbal Colón, se le atribuyen, tú lo sabes como historiadora, más de 30 nacionalidades, que si era gallego, que si era israelita, que si era portugués. O sea, se le atribuye mucho, pero lo que era, bueno, pues que había que asumir una identidad de un personaje que era importante. ¿Alguna pregunta más? Pues hemos terminado. Gracias otra vez. Bueno, pues ahora seguidamente vamos a tomar un aperitivo de nada, que no penséis que vais a cenar, ¿eh? Y un vaso de sangría en honor y dándole muchas gracias porque haya venido, se lo pedimos, no puso nada de pegas, al revés, que fue para él un orgullo y se alegró muchísimo que nos hayamos acordado de él. Entonces yo se lo tengo que agradecer, pero de corazón. Aunque un aplauso mío.